Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, vicepresidenta, por atender. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí, acá terminando la semana. Bueno, bueno, terminando la semana y terminando el mes, y no es un dato menor este, ¿no? Digo porque la semana que viene ya estamos en septiembre y los colegios de gestión privada en la provincia de Mendoza aplican un nuevo aumento, ¿no? Por esta fórmula bimestral que hay de establecer los incrementos. Exacto, sí, un incremento del 10,6% que sale a través de esa fórmula polinómica que hizo el Ministerio de Hacienda junto con la Dirección General de Escuelas ya el año pasado, donde se contemplan los aumentos paritarios, Mm. que en estos 2 meses justo es del 10%, más porcentajes de inflación y porcentajes, por ejemplo, de aumentos en los impuestos o en los servicios, y por eso les da el 10,6% al gobierno el aumento para la cuota del mes de septiembre y octubre, ya que el próximo aumento es en noviembre. Uh-huh. Bien. Sabe que yo había leído, corríjame cualquier cosa, pero yo había leído que era del 12,3. Perdón, del 12,3, perdón. Sí, perdón, es del 12,3. Le di un dato de que estaba leyendo aumentos de otras provincias Ujú. y por eso, sí, 12,3, perdón, sí, Bien, 12,3 sube la cuota de los colegios de gestión privada en de los Mendoza colegios de gestión privada. en, Ujú. en Los, septiembre. o sea, 12,3 aumentan los colegios de gestión privada que tienen aporte del Estado. Sí, Los colegios que no tienen aporte del Estado pueden aumentar los porcentajes que ellos quieran. La mayoría de los colegios que no tienen aporte del Estado han hecho un incremento de aumento para este mes superior al 15 para poder cubrir los gastos. bien. Así que el Estado, los colegios que estamos con aporte, hemos tenido un aumento inferior al que han hecho capaz otros colegios. Bien, Uh-huh. sí, mayoritariamente tienen algún tipo de aporte estatal, ¿no? Los colegios de gestión privada, en su gran mayoría me refiero. Sí, sí, la mayoría de los colegios tiene un aporte que va del 30 al 100%, exactamente. Bien. Uh-huh. Bueno, bueno, ¿cómo más allá de esto, ¿no? Que decíamos, esta fórmula bimestral que establece aumentos cada 2 meses justamente, en este caso del 12,3, pero fuera de esto, ¿cómo ha sido hasta ahora el año para los colegios públicos de gestión privada? Teniendo en cuenta, ahora quizás en este momento puntual del año capaz no se sienta tanto, pero a principio de año me acuerdo que fue bastante fuerte la suba, ¿no? Me acuerdo que en marzo fue de alrededor del 50%. Y Claro, en mayo fue del un 30 aproximadamente también, ¿no? sí, mire, en marzo fue casi el 50% para los papás porque hubo un aumento del 20 y algo en enero, que los papás que estaban al día no lo sintieron porque no se les modificó el valor de la cuota. Y después hubo un aumento importante en marzo porque, claro, son los grandes aumentos salariales. Ujú. Después en mayo hubo un aumento grande porque hubieron dos bonos, uno de 90 y uno de 50.000 que hubo que pagarle al personal docente. Entonces los bonos hicieron que el aumento de la cuota fuera significativo para que los colegios pudieran cubrir esos gastos. Los colegios económicamente siguen complicados. ¿Por qué? Porque hay, o sea, la mayor, digamos, el 100% del ingreso del colegio en épocas hacia atrás, podemos decir que el 80% estaba destinado a sueldos y el otro 20% estaba destinado a inversiones edilicias, inversiones pedagógicas, mejora de bancos, mejora o capacitación del personal docente para tener un mejor servicio educativo. Hoy día esa brecha ya no existe y prácticamente todos los ingresos que tienen los colegios católicos están en un 95% casi para sueldos únicamente. O Mm. sea que es muy poquito el margen que nos queda a nosotros para hacer un arreglo, una nueva inversión, una mejora edilicia. Esa es la dificultad que estamos teniendo los colegios. ¿Y qué Y hacen la otra, cuando se rompe algo, por ejemplo? y estamos, mire, yo he hablado con varios representantes legales y algunos han recibido aportes de otros colegios o de las casas congregacionales que Mm. tienen colegios en Córdoba, Buenos Aires,
donde las cuotas están de alguna manera más liberadas y esos colegios pueden tener un poco más de, digamos, hándicap entre lo que los ingresa y lo que pueden después gastar en sueldos. Esa es una realidad. Bien. Otra forma es ir haciendo un colchón o haciendo eventos. Ustedes si van y, no sé, ahí en San Rafael, pero acá en Mendoza, por ejemplo, el colegio tal va a ser un locro, el colegio tal va a ser un tebingo, el colegio tal va a ser una matiné. Otra cosa que estamos haciendo en los colegios es nuestras estructuras edilicias, abriéndolas a la tarde para alquilar para algún evento o por ejemplo para talleres de fútbol, de patín, porque bueno, necesitamos tener ingresos extra porque ya el aporte y el, digamos de alguna manera, el condicionamiento que se nos pone para las cuotas no nos está alcanzando para todo lo laboral exclusivamente. Así que bueno, vamos haciendo como alternativas de este tipo, buscando ingresos por otros lados. Bien. Y lo que realmente nos termina de por ahí de complicar a los colegios privados es que nosotros tenemos 10 cuotas al año más 2 cuotas de matrícula. Sí. Y se pagan 13 sueldos por los 2 aguinaldos. Entonces, antes, cuando uno tenía ese 20% que te iba quedando capaz por mes, vos podías llegar a cubrir después el aguinaldo. Pero hoy, la mayoría de los colegios nos vemos muy apretados en los meses de junio, julio y en los meses de diciembre y enero, porque la erogación de lo que es el medio aguinaldo y todo lo que se paga de contribuciones patronales se hace muy difícil de sostener. El otro día hicimos una encuesta y muchos colegios tuvieron que financiar el 931 del aguinaldo en 2, 3, 4 o hasta 6 cuotas porque no lo pudieron pagar en una sola cuota. Así que bueno, esa es la realidad de los colegios. Igual estamos trabajando mucho con la Dirección de Educación Privada, hay mucho diálogo, se le comparten todas estas preocupaciones, pero también ellos nos explican que hay un contexto económico y social a nivel nacional muy difícil para poder otorgar excepciones o para poder hacer acuerdos o ayudas económicas a los colegios, ¿no? Bien, le recordamos a la audiencia que estamos conversando con María del Carmen Amat, vicepresidenta del Consejo de Educación Católica. Prestando atención a lo que está explicando, vicepresidenta, digo, cuando el padre paga la cuota de su hijo o de sus hijos del colegio privado, ustedes le hacen saber esta situación por la que están pasando, cuál es la respuesta de los padres a estos aumentos también, y cuando hacen tantas actividades que mencionaba recién, como lo hacen todos los establecimientos educativos, ¿verdad?, para solventar algunos gastos, digo, se le obliga al alumno a que tenga que vender tarjetas, si es un arroz con pollo, vender pasteles, que sí o sí tengan que llevarse una rifa para costear todos estos gastos. No, mire, en realidad nosotros voy a contarles, por ejemplo, el caso de mi colegio. Nosotros estamos en pleno centro de Mendoza y nos robaron las rejas de las acequias. Entonces hicimos una notificación a las familias, inmediatamente 2 familias hicieron donaciones de unas patas de jamón y se hicieron rifas y se juntó el dinero a través de la rifa porque era más de 1,5 millones que había que pagar de las rejas. Las familias, si uno les comparte toda la situación del colegio, son muy empáticas con los colegios, lo hemos visto, le comparto mi experiencia, pero para no nombrar otros colegios, digamos, pero son muy empáticas con los colegios, entienden la situación, ellos ya vienen más o menos, por ejemplo, a casi ningún papá les sorprendió el aumento del 12% porque ellos ya se conocía oficialmente que solo el 10% ya había aumentado los sueldos del personal docente. Entonces ellos ya sabían que iba a haber un aumento por encima del 10% más la inflación, quedó un poquito menos que la inflación. Entonces son muy empáticos, siempre están atentos a eso. Hay familias, aparte cuando se atrasa alguna familia, nosotros nos ponemos en contacto, vemos cuál es la situación, hay mucho diálogo con las familias y también es una realidad
que los papás han hecho una opción por estos colegios, ¿no? Entonces, bueno, en esa opción tratan de sostener la opción que ellos han elegido. Así que en esto no hemos tenido nunca lo hacemos obligatorio, por supuesto, eso no. Se dan los bonos y bueno, habrá familias que comprarán, no sé, las 5 rifas y otras comprarán 3, pero sí hay una gran colaboración y gran cercanía de las familias. Así que de hecho cuando pasó digo, en el caso nuestro, lo de las rejas, como 3 papás vinieron a ofrecer conocidos para que fuera el precio más económico, o sea, se pusieron inmediatamente a disposición del colegio para ver alternativas. Bien, más allá entonces de pagar la cuota como corresponde, con los aumentos que van surgiendo, los padres son muy colaboradores. Sí, no, por lo menos las escuelas que yo conozco y que a veces he participado porque me han invitado a eventos de otras escuelas, los papás son muy colaboradores, sí. Bien, vicepresidenta, la matrícula, ¿qué registro han tenido este año en el tema de la matrícula? Eso obviamente es un dato que tienen más que nada a principio de año, aunque claramente a lo largo del año también pueden tener alguna modificación porque, a ver, así sea, por ejemplo, estamos acostumbrados, o el año pasado sobre todo, Argentina estaba teniendo una inflación tan alta que, digamos, ahora hablar de un 12% bimestral pareciera que es un éxito, cuando en realidad, si te pones a pensar, es un número igual, ¿no? Obviamente que comparado con un 20 y pico % es menos, pero digo, en el contexto de esto que le estoy diciendo, ¿han tenido una merma en la matrícula o no? Mire, no, la mayoría de los colegios que nosotros gestionamos no han tenido merma. Son colegios donde estamos hablando de una cuota entre 40 y 50 mil pesos. No hemos tenido merma en la matrícula. De hecho, yo a esta altura del año ya no tengo disponibilidad en varios colegios, ya no hay disponibilidad para sala de 3, sala de 4, sala de 5. ¿Para el año que viene, está diciendo? Para el año que viene, exacto. Lo que podemos haber visto es alguna fluctuación entre un colegio y otro, que son por opciones por ahí de las modalidades de los del alumno que egresa a ciencias, a economía, o bueno, por supuesto siempre algún alumno que por razones de distancia antes iba al centro, capaz que el papá perdió el trabajo y ya no le conviene ir al centro y se queda más cerca de su localidad, pero sigue eligiendo colegios dentro del mismo tipo de colegio, ¿no? Si es católico, si es un colegio laico, pero con cierta formación en el inglés o en no sé, en robótica, en música, etcétera, ¿no? No hemos tenido baja de matrícula, no, y hemos tenido mucha demanda ya para el año que viene. No sé si esto es más o menos. Sí vimos, y eso lo comenté en una entrevista, que algunos alumnos que se han ido y hemos estado chequeando han sido porque sus papás se han ido, o sea, se van de... Nosotros hemos tenido una baja en el año de 7 alumnos porque los papás han decidido viajar a España, por ejemplo, en el caso, ¿no? 3 familias. Bien. Bueno, eso ya es es un tema, digamos, que los excede, obviamente. Exacto. Bien. Sí. Perfecto. Pero bueno, la gente, es algo para destacar esto, ¿no? Porque digo, a pesar de la crisis, el contexto que estamos viviendo, bueno, y toda esta historia que ya conocemos, igual mucha gente sigue eligiendo los colegios públicos de gestión privada, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, a ver, si yo voy a decírselo a usted así, capaz que lo comparan, a veces me lo han dicho los papás. La cuota del colegio son 50 mil pesos, es lo que gasto en 3 hamburguesas capaz. Entonces, y es la cuota de todo el mes, bueno, los colegios nuestros siempre tienen alguna materia o tiene una propuesta pedagógica distinta al del colegio público, porque bueno, nosotros tenemos catequesis, inglés desde primaria, psicomotricidad, y distintas propuestas al de un colegio de gestión estatal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los papás hacen opciones y en ese sentido, ¿no? Y no lo ven como una erogación tan grande. Por supuesto que hay colegios acá que tienen una cuota mucho más alta y bueno, será una decisión de la familia, pero los colegios que normalmente gestionamos nosotros, que tienen aporte, no tienen una cuota tan elevada, capaz que los papás no o por lo menos lo que ellos comparten, que no la ven tan elevada.
Bien. ¿Cómo nota el desempeño de los alumnos? Una pregunta muy genérica, ¿no? Pero ¿cómo nota el desempeño en líneas generales de los alumnos? Le pregunto esto porque veo que cada dos por tres la Dirección General de Escuelas da a conocer que bajó la cantidad de chicos que comprende lo que lee, que bajó los que resuelven un problema básico de matemática, que bajó la comprensión, bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno, ese es un problema que yo le diría que no es de los chicos. Yo ese creo que es un problema de nuestro sistema educativo y de cómo estamos nosotros. Nosotros nos tenemos que repensar en nuestro sistema educativo. Tenemos que repensar, a ver, y se lo digo, estaba hace poco yo visitando escuelas de otros lugares donde, bueno, las modalidades son distintas. Y, hoy al chico, yo digo, yo soy profesora de matemática, el teorema de Pitágoras le puede servir, pero en un contexto. Si yo se lo doy sin contexto y sin un interés intrínseco, va a ser para resolver el ejercicio que le estoy proponiendo y nada más. Después pierde valor ese saber. Entonces creo que nosotros tenemos que repensarnos como sociedad qué es lo que realmente necesitan nuestros estudiantes. Y si yo tengo que potenciar, sí, tengo que potenciar la comprensión lectora, la resolución de problemas, y para eso necesito ver qué contenidos curriculares tengo que poner en cada uno de mis años para trabajar eso. Eso creo que es un tema que tendría que estar en el debate y no está, lamentablemente. Perdón, muy cortito porque nos quedamos sin tiempo, pero usted dice que por ahí hay que replantear qué contenidos se enseñan en las escuelas. Y no solo qué contenidos, sino cómo, las metodologías, o sea... ¿Está a favor del uso del celular, por ejemplo? Bien aplicado, ¿no? Bien aplicado. Claro, por supuesto. Mire, el problema del uso del celular es... ¿Qué favorece en el aprendizaje del chico? ¿Qué logra el uso del celular? Yo doy clases y mis alumnos hay algunas veces que no lo necesitan para nada, entonces no tienen por qué tenerlo. O sea, es un factor distractor. Ahora, si yo en el celular voy a pedirle que busque una información, que la comparta con sus compañeros, que haga una lectura comprensiva, que evalúe de las 3 informaciones que encontramos cada uno en nuestros celulares, cuál es la que es más fidedigna a lo que se está buscando, o la que ahí hay otra aplicación, pero bueno, ahí estamos. Por eso digo que es algo como para repensarnos entre todos cómo damos las cosas, qué cosas damos, qué herramientas necesitan los chicos de hoy. Seguro. Vicepresidenta, le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga buenas tardes. Gracias, un gusto. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. María del Carmen Amat, con ella conversamos, vicepresidenta del Consejo de Educación Católica.